¿Cómo están, señores? Esta noche también vamos a ver la palabra de Hebreos capítulo 10. Hebreos 10. Vamos a ver del versículo 12 al 25. Del 12 al 25. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los hombres, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: nunca más me acordaré sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hasta aquí hemos leído. Mientras que vivo por el Evangelio, yo estoy tan feliz. ¿Por qué? Porque en este mundo no hay nadie que no cometa pecado. El que cree en Jesús o el que no cree en Jesús, dice que el que muere ahora tiene un cielo y un infierno. Si no hubiese cielo o infierno, realmente no existiría tan suerte. ¿Será que si yo muero podría ir al cielo? ¿Dónde estaría el criterio para que uno pueda ir al cielo? Es muy remoto, por lo cual hay mucha gente que lleva la vida de fe de manera muy remota. Desde los 19 años empecé a leer la Biblia y he leído bastante la Biblia. Antes de recibir la salvación he leído muchas novelas. En ese entonces no tenía situación para comprar libros, entonces yo tenía que prestar para ver libros. En Sonsan, en donde yo vivía, creo que he visto todas las novelas que estaban en Sonsan. Cuando escuchaba que en la casa de alguien había un libro, yo prestaba, lo leía y después le devolvía. Era muy divertido la novela. Una novela divertida cuando yo leía, máximo podía leer en 2 ocasiones. He leído novelas interesantes en 2 ocasiones. La Fierecilla, también El vendedor de Venice. Lo más interesante era El pecado, el crimen y el castigo de Dostoyevsky. Estaba Laskovsky en ese lugar. Era en San Petersburgo de Rusia. Yo he ido a ese pueblo también de San Petersburgo.
Este hombre un día mata a la mujer de la casa de empeño. Polpío, el detective le va persiguiendo. Yo sentía como que yo era perseguido por el detective. Eso me hacía sentir él. Realmente era muy divertido. He leído en 2 ocasiones en ese mismo lugar. Ya no podía seguir leyendo en tercera ocasión. Solamente elegía las partes más interesantes. Sea cual fuera el libro, jamás leí en más de 3 ocasiones. Pero el libro de San Juan, sin contarlo bien, creo que lo he leído en cientos de ocasiones por ahí. Pero hermanos, lo leo y lo vuelvo a leer. Las veces que lo leo, siempre es muy nuevo. Ay, la palabra de Dios. Leemos un versículo y es la palabra, es la Biblia. El sentido que tiene es muy profundo. En el 2001 he formado la organización IYF. En el año 1995 fui a Los Ángeles, Estados Unidos, y conocía a una hermana de la pastora de la iglesia. Solía conocerle, ella vino en busca de mí. Me dijo que la ayudé por su hijo, que su hijo se drogaba y que andaba con pistola. ¿Cómo podría ayudar a ese niño? Pero ella vino en nuestra oficina en 3 ocasiones. En la tercera ocasión, llorando, me pedía ella, ¿cómo puedo ayudar a ese niño? Le pregunté a la señora, ¿puedo llevar a él a Corea? Sí, llévelo. Y yo traje a él a Corea. ¿Cómo podría guiar a este joven? Se drogó bastante. No podía hacer absolutamente nada. Tenía sus pantalones colgando en las nalgas. Era San Juan 8 acerca de la mujer que cometió adulterio. Jesús estaba enseñando y los escribas fariseos trajeron a la mujer que cometió adulterio. Maestro, esta mujer fue atrapada en el acto mismo del adulterio. En la ley Moisés dice apedrear a tales mujeres. Maestro, ¿usted qué dirá? El maestro estaba escribiendo con el dedo en la tierra. Él se levantó y ¿qué dijo? Entre vosotros el que no tenga pecado sea el primero a apedrear a ella. Mucha gente vino para apedrear a ella y cada palabra de Jesús. Mediante esa palabra sintieron que era pecador y todos se sintieron avergonzados y dejaron la piedra y se fueron. Luego quedó la mujer y Jesús nada más. Jesús le dice a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te condenaban? La mujer abrió los ojos y se volteó a ver y no estaba nadie. Había muchas piedras abajo y ella pensaba si esa piedra hubiese venido en mi cara, en mi cabeza, yo derramando sangre iba a morir. Sentía mucho agradecimiento. Jesús le pregunta, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿No están? ¿Dónde están los que te condenaban? Señor, no están. Y luego Jesús le dice, ni yo te condeno, ve, no peques más. Aquella mujer había venido delante de Jesús. No peques más, le dice. Yo durante 10 años enseñé a los privados libertad en la cárcel de Daejeon,
podía entender mucho la psicología de los privados de la libertad que estaban en la cárcel. Estos privados de libertad cometiendo pecado, no se imagina el dolor que sienten mientras que viven. Cuando ellos roban, cuando cometen pecado, en su corazón les surge el deseo de querer robar. Y dentro de nuestro corazón no tenemos fuerza para vencer muchos pensamientos. Y si es así, el corazón de querer robar cautiva el corazón de los hombres. Por más que no quiere robar, no lo logra. Va a la cárcel, luego queda en libertad, pero después de 6 meses vuelve. Los que son apurados salen a la mañana, entran a la noche. En el corazón de aquellas personas, ese pensamiento de querer robar jamás piensa que podría ser atrapado. Pero la mujer que cometió adulterio, la razón por la cual cometió adulterio, surgió el deseo de querer fornicar, por eso ella adulteró. Cuando vamos oyendo, es increíble. El Señor Jesús, cuando envió a ella, no le envió así simplemente. Ella pensó que iba a morir apedreada, pero Jesús le salvó. Ni yo te condeno, ve, no peques más, y le regresó. ¿Y Jesús qué hizo en esa mujer? Un agradecimiento inmenso se llenó dentro de su corazón. Si no hubiese sido por Jesús, esta piedra iba a tocar mi cabeza. Mi cara se iba a romper, iba a morir, realmente derramando la sangre. Ahora entraré en mi casa, podré volver a dormir en mi cama. En el corazón de esta mujer había un agradecimiento inmenso. Sentía tanto agradecimiento. Su corazón estaba lleno de agradecimiento. Y no había espacio para que entre el corazón fornicario en ella. Le despide. Y no solamente dijo por palabras, ve, no peques más, sino el corazón de ella se llenó el corazón de agradecimiento. Ahora, el deseo de querer adulterar ya no tenía cabida para entrar, ese deseo de querer adulterar. Algún pensamiento entra en nosotros y si ese pensamiento gana todo lo que está en nuestro corazón, ese pensamiento domina nuestro corazón. Ahora cuando tenemos deseo de querer robar, cuando tenemos el deseo de querer tomar dentro del corazón, si no podemos vencer ese corazón, toda la vida viviremos robando, seremos ebrios. Así será la persona. Cuando nos ponemos a pensar, la mujer que cometió adulterio, después de adulterar obtuvo el perdón del pecado, nos sentimos agradecidos. ¿Por qué? Realmente yo también he robado mucho. Yo con confianza sabía que por mi pecado iría al infierno. Cuando iba leyendo la Biblia, en la Biblia era tan maravilloso. Decía que por la sangre de Jesucristo en pecado había sido lavado. Perfectamente estaba escrito ello. Hay algo que no logro entender. Hoy en día, muchas personas que congregan a la iglesia, por más que quiero entender, no logro entender qué cosa. Aquellas personas son personas que creen en Jesús. No hay nadie que no sepa que Jesucristo murió en la cruz por nuestro pecado. Sabiendo eso, el Señor Jesús murió por nuestro pecado. Está escrito que perdonó todo nuestro pecado. La gente dice que es pecador. Por más que queremos entender, no logramos entender.
El Señor Jesús sobre la cruz, Él se crucificó por nuestro pecado. Por la muerte en la cruz, todo nuestro pecado ha sido perdonado. Claramente en la Biblia está escrito. En esta ocasión, en Hebreos quiere decir eso. Especialmente en Hebreos 10, detalladamente nos cuenta aquello, como el pecado ha sido lavado, nos habla acerca de ello. Vamos a leer esta Biblia. Hebreos 10, 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Cuando aquí vemos claramente en la Biblia, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Nosotros hemos sido santificados, que todo el pecado ha sido perdonado y que el Señor ha recibido todo castigo de nuestro pecado. Muy, muy increíble. ¿Quiénes realmente no conocerán eso? Los que van a la iglesia. ¿Cuántos no conocerán ello? Cuando uno congrega a la iglesia, es una verdad que todos conocen. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Dice que hemos sido santificados. Aquella palabra no solamente está en el monitor, es una palabra que claramente está en la Biblia. En esa voluntad, la voluntad de Dios, el Señor Jesús, cuando se crucificó en la cruz, claramente la Biblia dice que hemos sido santificados. El que hayamos sido santificados dice que somos santos, que no tenemos pecado, que el pecado ha sido lavado por completo. Las personas que van a la iglesia, no hay nadie que no conozcan eso. ¿Será que alguien que va a la iglesia no conocerá esta palabra? No, no hay nadie. Pero claramente aquí dice que somos santificados, pero miles de miembros de miles de iglesias dicen que ellos son pecadores. Eso me parece increíble. Varias veces le dije esta palabra. En el 2012, en el campamento de África, vino la esposa del presidente Jonathan a Tamil y había dado el mensaje de felicitaciones. Ella dando el mensaje de felicitaciones, ella felicitándonos. Ella no se fue, estuvo continuamente con nosotros. Ella es la primera dama. Todos participamos al evento. Terminó todo el programa y la primera dama me dijo a mí: Pastor, hay algo que quiero decirle. Y acerca de ello estaba hablando. El presidente está muy enfermo. Hace tiempo atrás realmente le ha tratado, pero no se cura. ¿Podría orar por él? Y yo fui al Palacio Presidencial. Estaba tan enfermo el presidente y se recostó en la silla y me dijo a mí: Pastor, yo en Ghana soy reconocido como el presidente con más fe. Todo es realmente bueno para el presidente, pero el ir a la iglesia, los guardaespaldas no gustan de ello, porque es muy difícil de cuidar al presidente en la iglesia. Es difícil para distanciar al presidente con el pueblo y realmente, sea quien fuera el presidente, dice que él fue a la iglesia más que cualquier otro presidente de Ghana. Cuando él se despertó hoy, estaba muy enfermo y él sentía que hoy iba a morir.
Si vivo, máximo viviré 5 días. Yo no obtuve el perdón del pecado. Si yo ahora muero, iré al infierno y tengo mucho miedo. Yo le pregunté, Su Excelencia, ¿cómo usted supo que usted era pecador? Yo cometo pecado, no soy pecador. No es así. El presidente se asustó. Su Excelencia, ¿en qué país de por sí se juzga su propio pecado? ¿Verdad que absurdo? Sea cual fuera el país, nadie juzga de por sí su pecado. El pecado lo juzga el juez. Él me dijo que sí, eso era así. Su Excelencia, ¿alguna vez ha leído la sentencia final de usted? ¿Conoce la sentencia final de mi pecado? Claro que existe. ¿En dónde? Me preguntó. En la Biblia. Él tenía la misma edad que yo. Era del año 1944. Entonces yo aquella palabra le dije al presidente. Él seriamente se puso a pensar por esa palabra. Aunque usted es presidente, Su Excelencia, usted de por sí no debe de juzgar su pecado. Cuando cometemos pecado, uno de por sí dice, yo voy a ir a la cárcel, viviré 3 años. No, debemos ver la sentencia final del juez. ¿Usted desea ver esa sentencia final? ¿Eso en dónde se encuentra? Está en la Biblia. ¿Usted desea verlo? Sí, me dijo que sí quería verlo. Yo le había abierto la Biblia. Romanos capítulo 3, 23. Como está escrito, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es Romanos 3, 23, 24. Está escrito 2 versículos aquí. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En el 23 dice que todos hemos cometido pecado. Ya que hemos cometido pecado, no podemos ir al cielo, no podemos ser partícipes de la gloria. En el 23 hemos cometido pecado. Nosotros seguimos como pecadores. Algo maravilloso. El 24. En el 24 que dice, por la redención en Cristo Jesús. La redención. La redención también se le dice que no se refiere a ello, se refiere a que nos salva de nuestro pecado. En el 23, ahora Jesús no está presente, hemos cometido pecado y que nosotros por ser pecadores no podemos alcanzar la gloria de Dios. Pero en el 24, en el 23 dice que cometimos pecado y que no estaba Jesús, no estaba nadie que podía encargarse de nuestro pecado. Entonces debíamos de ser destruidos. Pero en el 24, aunque nosotros realmente hemos cometido pecado, en el 24 estaba Jesús, quien en el 23 no se encontraba. En el 23 hemos cometido pecado y no había nadie que pueda despojarnos de nuestro pecado. Pero en el 23, ahora no podemos ir a la gloria eterna, debemos de ser destruidos. Pero en el 24 está vivo Jesucristo. No puede estar simplemente quieto por nuestro pecado. Para salvarnos, Él murió crucificado en la cruz. Él había perdonado nuestro pecado. Hemos
cometido pecado por la gracia de Dios. Absolutamente nada hemos hecho, pero Dios nos justificó y hemos obtenido la justificación. Mucha gente, aunque va a la iglesia, no sé cuánta gente lee el libro de Romanos, pero está cubierto sus ojos. Aunque lee la Biblia, mucha gente dice que es pecador. Sin creer en la Biblia, sin creer en Dios. A eso se refiere. Claramente dice Dios que todos hemos cometido pecado, pero que el Señor Jesús fue crucificado, que nos redimió. Y sin ninguna paga, de manera gratuita, hemos quedado limpios, sin pecado alguno, que somos justos. Hoy en día, esto es el problema de la iglesia de Corea. En la Biblia dice que todo nuestro pecado ha sido perdonado, que somos santos, que somos justos. El Señor Jesús ahora recibió el pecado en lugar de nosotros, recibió el castigo. Entonces nosotros no somos pecadores, somos justos, somos santos. Pero mucha gente congregando a la iglesia durante 10, 20 años ha cometido pecado, piensa que es pecador y piensa que eso es muy obvio. Por lo cual ellos confían en su pensamiento, no creen en la Biblia. Esta Biblia es la palabra de Dios. Y Dios dice, has cometido pecado, no puedes alcanzar la gloria de Dios, pero Jesús murió por ti y yo ya pagué todo tu pecado, no tienes pecado, eres justo. No conocen esta verdad. Y casi no hay gente que diga que es justo. Todos son pecadores. La Biblia detalladamente nos va explicando esto a nosotros. Y ya que no podemos oír directamente la palabra de Dios, ahora mediante el siervo de Dios permitiendo que se escriba esta palabra, nos va diciendo cómo nuestro pecado ha sido lavado y el Señor Jesús por nuestro pecado ha muerto crucificado. Ahora, con el ministro Samuel, digamos que vamos al restaurante a comer con él. Tengo dinero, pero si el ministro Samuel no tiene dinero, yo tendría que pagar la comida. Yo pago no solamente el mío, sino la comida del ministro Samuel. Entonces él tiene que estar en el restaurante sin poder salir. Él no pagó. Tú no pagaste. Debes quedarte. No puedes ir. Pero Pastor Parr pagó en lugar de mí. El Pastor Parr no pagó más para volver a venir la próxima vez de nuevo. No, él pagó por mí. El Señor Jesús, cuando murió crucificado por nuestro pecado, dice que murió claramente. Todo castigo del pecado que nos merecíamos, Él lo ha recibido. Por lo cual, Dios dice que hemos sido justificados, santos. ¿Quién no puede llegar a entender ello? Pero un día mucha gente, aunque congrega a la iglesia, dice, Jesús murió por nuestro pecado. Cuando cantan, ¿saben lo que ellos dicen? Mediante aquella sangre obtuve la redención. Así, cuando hay campaña, teniendo la desconfianza en el corazón, así ellos cantan. Redención, redención. El Señor ha perdonado mi pecado. Aleluya, uniendo todas las voces cantamos, mediante esa sangre obtuvimos la redención. Y cantan así. Vamos a orar. Oh, Señor, perdona a este pecador tan sucio. Ahora esto viene a ser la vida de fe de los cristianos de Corea. En la Biblia claramente dice que nuestro pecado ha sido lavado. También suelen cantar así el himno.
toda duda del corazón quebrantando, cantando el himno. Mediante su sangre obtuvimos redención. Cuando cantamos así, quiere decir Jesús murió por mi pecado. Todos vamos a orar. Oh Señor, soy pecador, perdóneme. ¿No les parece raro? Pero verdaderamente, antes de renacer, yo también hacía así. Pensaba que esto era muy natural, muy obvio. Leyendo la Biblia, si es la palabra de Dios, como fuese mi pensamiento, el creer en esta palabra es creer en Dios. Claramente hemos cometido pecado. No hay nadie que no haya cometido pecado. Pero somos santos. ¿Por qué? Porque el castigo por el pecado Jesús lo recibió. Somos santos, dice que somos justos, dice que no tenemos ningún pecado. La Biblia lo dice de tal manera. Pero el que digan que son pecadores, creo que si soy Dios, igual me voy a confundir. Dice que nuestro pecado ha sido perdonado. Acerca del perdón del pecado, bastante lo he extraído, no todo seguramente, pero a donde yo vaya, el Señor Jesús, ya que murió crucificado por nuestro pecado, mediante el Señor Jesús, mi pecado quedó blanco como una nieve, y eso es algo claro. Claramente, señores, una cosa que podemos decir, todos ustedes, dentro de ustedes, sea quien fuera sin excepción, el espíritu maligno cuando entra, la Biblia nos dice justos, que nuestro pecado ha sido lavado y hemos quedado como una blanca nieve, así nos dice. Pero ¿cómo es que dice el himno? Tu pecado ha sido perdonado y no se acuerda de tus pecados. Dios perdonó todo nuestro pecado, ni se acuerda de nuestros pecados. Si Dios se acuerda de nuestro pecado, realmente después de morir diríamos, ay, mi pecado, y por si nosotros nos esquivemos. Desde un comienzo dice que no se acuerda de nuestros pecados. Tu pecado ha sido perdonado, ni se acuerda de tu pecado. No se acuerda de nuestros pecados. Nos ha dejado limpios como la nieve, que somos justos. No hay algo igual en el mundo. Pero el mundo de la vida de fe, creyendo, aunque uno dice que cree en la palabra de la Biblia, la mayoría de los cristianos dicen que son pecadores. ¿Qué cosa? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Aunque Jesús dice que por su sangre nuestro pecado ha sido lavado, porque nos convierte en pecadores, ¿no les parece raro? Todos ustedes fueron así antes, ¿verdad? En la Biblia, claramente en Hebreos 10, exactamente está puesto aquello. En la palabra del 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Somos santificados o pecadores? Somos santificados. ¿Ustedes son santificados? Son realmente fantásticos. Yo hablé con mucha gente. Soy sucio, no soy santificado. ¿Cómo voy a ser santificado? Estoy lleno de pecado.
En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. La palabra dice que nuestro pecado ha sido lavado, sí o no. Algunos dicen, pero aunque hemos sido lavados, volvemos a cometer pecado, pues. Entonces, quiere decir que Jesús no lavó el pecado que vuelve a cometer. ¿Jesús ha lavado algún pecado y algún pecado ha dejado de lavar? No, todo pecado nos dejó más blanco que la nieve. Si vamos leyendo más la Biblia, Hebreos 10, aquí dice en el 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. El sacrificio del Antiguo Testamento solamente puede quitar el pecado de manera momentánea, pero el Señor Jesús no había entregado el sacrificio en este altar de la tierra, lo ha sido en el altar del cielo, por lo cual hemos quedado santos, dice. Veamos el 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. El 13. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. El 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esto es la palabra de Dios. Y el pecado ha sido lavado perfectamente. Vamos a ver el 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. El 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Qué quiere decir? ¿Sabe lo que aparece después? En el 17 añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. De manera maravillosa, por la sangre de Jesucristo, nuestro pecado ha sido lavado. En esta Biblia, si Dios dice que nos lavó, y si no se acuerda, dice que no se acuerda y punto, si es conforme a la palabra de la Biblia. Hay muchos que en lugar de la Biblia van conforme a su pensamiento. Bien, en la Biblia sabía que iríamos a cometer pecado. Desde tiempo atrás, Jesús murió y nos prometió que moriría por nuestro pecado. Hace miles de años, ahora hace 2000 años, Jesús nació y murió crucificado. Todo el castigo por nuestro pecado para siempre acabó. Eso nos dice la Biblia. Entonces, ¿nosotros somos pecadores o somos justos? Somos justos. Tanta gente dice que es pecador. Entonces el Señor Jesús, el que haya muerto por nuestro pecado, quiere decir que es vano, absurdo. Vamos a continuar leyendo continuamente. En el 17, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. No hay necesidad de entregar ofrenda porque nos ha lavado perfectamente. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo.
Nosotros ahora con el pecado no podemos ir al templo de Dios, pero mediante la sangre del Señor Jesús que lavó nuestro pecado, con toda convicción podemos ir al templo y podemos estar en el lugar glorioso. Yo también crecí en una iglesia presbiteriana. Otras personas decían que yo era pecador. Pero un día, mientras que leía la Biblia, me di cuenta que nuestro pecado había sido lavado. En tantos lugares de la Biblia aparece eso, especialmente en Isaías 53, cuando vemos Isaías 53, cuando vemos cómo está escrito. Aparece una palabra preciosa. Isaías 53, el 4. Ciertamente llevó Él se refiere al Señor Jesús. Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros azotes. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El 5 vamos a ver. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros ese pecado que hemos cometido, ahora lo ha encargado al Señor Jesús. Ha mandado Él. Qué maravilloso, ¿verdad? Nosotros por el pecado, no hay nada de lo que tengamos que hacer, arrepentirnos o algo así, para el perdón del pecado. Todo lo que debíamos hacer perfectamente, el Señor lo ha realizado y Jesús acabó la obra. Y Dios nos dice justos, nos dice santos. Claramente está escrito eso en la Biblia, en miles de partes. No solamente aquí está escrito ello, pero las personas benditas creen de que mediante la sangre de Jesucristo su pecado ha sido perdonado. Tantos miembros de tantas iglesias, aunque dice que Jesús murió por su pecado, ellos siguen diciendo que son pecadores. El Señor Jesucristo murió por mi pecado y Él no pudo lavar mi pecado. A eso se refieren. Ellos deben ser destruidos. Yo también pensé así. Leí la Biblia, volví a leer y leer y leer la Biblia. Era una realidad de que yo era pecadora, que yo era pecador, pero Jesús murió sobre la cruz y mi pecado ha sido perdonado y era claro. Yo empecé este retiro queriendo decir esto. Solamente hablé de esto, ¿verdad? Pero qué pena. Mucha gente que va a la iglesia, sean 10, cuando le preguntamos a todos ellos, dicen que son pecadores. ¿Has cometido pecado? Entonces eres pecador. Y el espíritu maligno nos va enseñando de tal manera, es porque han sido engañados. Yo cometí pecado. El Señor Jesús crucificó mi pecado en la cruz y recibió el castigo de todo mi pecado. Entonces es correcto de que soy justo, no tengo pecado para nada, soy limpio. Jesús lo hizo así. Pero el que sea pecador es porque no cree en la cruz del Señor Jesús. Yo vuelvo a preguntar, ¿ustedes creen de que Jesús lavó el pecado de ustedes? En este mundo, ustedes son los más felices. Delante de la muerte, el presidente Ghana estaba temblando ante la muerte por si no podría ir al cielo, y escuchando la palabra obtuvo el perdón del pecado y luego después de 4 horas falleció. Hemos estado muy agradecidos con solo pensar. La primera dama estaba muy agradecida ante nosotros. Luego he ido al siguiente año. Todas las autoridades de Ghana dijeron que yo era la última persona que se encontró
con el presidente Ghana. Muchos querían entrevistarme, me entrevisté. Cómo el presidente murió recibiendo el perdón del pecado, eso conté. Con solo pensar nos hace sentir mucho agradecimiento. Yo anuncio esta palabra a mucha gente. Como el Señor Jesús había sido crucificado, no era por otra razón. Era por nuestro pecado que murió. Cuando muera todo acaba. La Biblia así lo dice. Ahora la gente, engañado por Satanás, continuamente dice que son pecadores. Pero con la Biblia, no, tu pecado ha sido lavado. Si así les enseña, ellos serán muy, muy felices. Hoy, esta noche, lo acabo aquí. Realmente, ante el Señor que murió crucificado por nosotros, si no hubiese sido por Él, toda la vida sufriríamos por el pecado nosotros. Jesús murió por nuestro pecado, derramó la sangre y el pecado de todos nosotros. De allí nos dejó limpios y así está escrito en la Biblia. Vamos a orar. Dios Padre Santo, ante usted le agradecemos por el pecado. Debíamos de ser destruidos, pero Jesús ha venido y se ha crucificado por nosotros y nos ha dejado limpios como la nieve. Así usted lo ha escrito en la Biblia. Si Dios nos dice justos, somos justos. Hay gente que sigue yendo a la iglesia, pero no se ha podido despojar del pecado. Que muchos puedan oír este evangelio y puedan tener la esperanza del cielo más que cualquier otra cosa. Nos ha lavado nuestro pecado. Cuando fuese podemos ir al cielo y le agradecemos, le glorificamos ante usted. Que esta palabra tan preciosa pueda ser anunciada en todos los lugares y que también nosotros podamos ser partícipes en esa obra. Le agradecemos. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a finalizar. Muchas gracias.